El pasado 3 de junio, Quito pasó a semáforo amarillo y varias de las restricciones de movilidad, comerciales y de aislamiento se flexibilizaron, permitiendo así el funcionamiento de ciertos locales comerciales, restaurantes, transporte público, empresas, entre otros. Sin embargo, algunos de los quiteños han retomado sus actividades como si el virus hubiera desaparecido. Podemos observar gente en los parques, en restaurantes, en centros comerciales e incluso que el caótico tráfico quiteño está volviendo a su estado natural. Esto también se evidencia en que hace pocos días Quito aumentó casi 100 personas más contagiadas de COVID en apenas 24 horas, convirtiéndola en la ciudad con un mayor número de contagios diarios del país, con un promedio de 81 casos diarios. La curva de contaminados aumenta y expertos aseguran que a inicios de julio se dará una ola de contagios en la capital debido al incumplimiento de las medidas de bioseguridad y distanciamiento social. La cuarentena, el distanciamiento y el riesgo inminente de contagio ha provocado diversos trastornos psicológicos en la vida de las personas. El encierro ha provocado también cuadros de violencia intrafamiliar y de género. Ahora que retomamos la nueva normalidad, sin dudas traerá efectos en los comportamientos sociales y reinserción a la rutina diaria. ¿Cuáles serán estos efectos? ¿Cómo podemos mitigar el riesgo de contagio? ¿Estamos en la fase más peligrosa? De esto hablaremos hoy en Doble Vía con Estefanía Grunauer. Bueno, bienvenidos a Doble Vía con Estefanía. Este es un espacio de diálogo sobre las distintas temáticas que giran alrededor de nuestra ciudad, de nuestra linda ciudad, más bien dicho. Cuidados del semáforo amarillo. Ese va a ser ahora nuestro nuevo tema. El semáforo ha cambiado, ya sabemos más o menos como hace 2 semanas, estamos en este cambio paulatino, pero sin embargo yo creo que vamos más allá, ¿no? La ciudad ha retomado sus actividades como tal. Sin embargo, podemos observar que varias personas actúan como si el virus se hubiera desaparecido, que es lo más preocupante que tenemos, y realizan una rutina diaria con total normalidad. Es así que quizás haya un incremento de contagios y va a haber saturaciones en los hospitales. Pero más aún, quizás podamos regresar al semáforo rojo, que es lo que más nos preocupa. Ahora tenemos aquí a mis dos amigas, a mi querida doctora Cristina, mi querida psicóloga María José, que tuvimos un lindo programa la anterior semana, pero ahora creo que tenemos que retomar con el semáforo amarillo, que es muy importante. Bueno, María José, saben, ella es psicóloga, clínica en formación psicoterapeuta. Es difícil, ¿no? MDR, experta en crianza respetuosa de la sexualidad, ha brindado charlas y talleres en algunas conferencias y aparte trabaja en la ciudad de Ibarra como especialista en la Dirección Nacional de Primer Nivel de Estrategia Médica del Barrio, Ministerio de Salud, entre otros lugares. Como sabemos, aquí tenemos a Cristina Galeano. Cristina es médico, graduada en la Universidad Internacional del Ecuador. Además, posee una maestría en manejo clínico del dolor realizada en la Universidad de Salamanca, España. Y también tiene este tema en el área laboral, tiene un consultorio para manejo del dolor, ha trabajado en el IES del Quito del Sur, y ya sabemos que ha pasado bastantes cosas en primera fila, como igual que nosotros, que la Agencia Metropolitana de Control. Entonces, bueno, ahora vamos a irnos a un tema muy importante, que es el tema o sea, cómo vivimos la post-pandemia. O sea, cómo sentimos eso. Sabemos también que creo que muchas personas nos ha tocado el lado sentimental, todo lo que ha pasado. Entonces, vamos primero en la parte psicológica. ¿Cómo se han manejado los casos de violencia intrafamiliar en esta cuarentena? ¿Cómo tú ves aumentado, no aumentado? Hablábamos del divorcio la anterior vez, ¿no? Que unos se quedaron con su familia, otros dicen, no puedo más, no era mi persona favorita, como quien dice, pero ahora vamos a la violencia intrafamiliar, porque, ojo, no todos, como hablábamos la anterior semana, no todos tuvimos nuestra casa grande, de 3, 4 espacios, sino algunas personas, que fueron la mayoría de ecuatorianos, de quiteños, que viven en un solo cuarto más de 6 o 7 personas. Entonces, la realidad fue esa. Cuéntanos cómo ha aumentado, qué ha pasado. Bueno, en realidad sí, este tema de tener un espacio reducido es
redundemos, es la realidad de un buen porcentaje en todo el país. Mientras estuve trabajando en la estrategia médica del barrio, tuve la oportunidad de recorrer varios lugares del país en donde pude realmente ver que, como comentábamos la vez anterior, en espacios muy reducidos conviven incluso más de 2 familias. Entonces, esto genera un roce que va a ser prácticamente una regla. Sí, roces se van a dar porque todos tenemos personalidades diferentes. Ahora, el problema viene cuando hablamos, para hablar de violencia, cuando las relaciones tienen una base de dependencias afectivas, que eso ya viene desde antes, ¿no? Indudablemente el encierro empeoró este asunto, hizo que se generen más casos en los que hubo ya maltrato físico, en los que incluso, por lo que he podido ver, ha habido ya situaciones mucho más graves como asesinatos y demás. Entonces, bueno, al tanto de las estadísticas en este momento no estoy, sé que ustedes manejan mucho mejor esa parte, pero sí sé que han aumentado los casos de maltrato físico. No he tenido yo casos en mi consulta personalmente, pero o sea, estoy consciente de que la situación es realmente así por cómo se dio durante la pandemia, por el hecho del encierro en sí. Claro. A ver, vemos que una de las soluciones, y creo que todo el mundo ya se hizo como un cronograma de actividades. Cris, ¿tú qué opinas del ejercicio? O sea, ¿es importante el ejercicio para esta pandemia o lo que pasó? Porque ya yo creo que los gimnasios, y me escriben, ¿no? ¿Cuándo podemos abrir los gimnasios? Que es bastante complicado que se abra. Bueno, siempre es importante el poder hacer ejercicio, tener una vida sana, ¿no? Para la salud de la persona, para estar en un buen ánimo. Hablando del tema de violencia, yo me imagino, bueno, no es mi lugar de experiencia, ¿no? Pero el hacer el ejercicio a la gente, a las personas les va a liberar, van a poder estar más tranquilos, tienen algo que hacer en vez de estar sentados o sin hacer nada. Tienen una actividad. Entonces, de por sí, no solamente para la violencia, sino para poder estar bien y tener buen ánimo, es importante hacer el ejercicio. Ahora, sí es importante el saber que se puede hacer ejercicio en la casa, se puede poner un video, hacer algo, porque la pandemia no se ha acabado. Entonces, el estar en lugares cerrados como un gimnasio sí puede mantenernos en contacto con más personas y pues estamos en riesgo, ¿no? Pero bueno, hablemos de cómo debe ser la alimentación en estos momentos. O sea, siempre tiene que ser balanceada. Nosotros tenemos que saber que no nos debemos privar de cosas, no nos debemos privar de ciertos alimentos, ni tampoco, por ejemplo, comer un montón de fruta o un montón de vegetales. La dieta siempre debe ser balanceada. Esto quiere decir una buena cantidad de vegetales, frutas, proteínas y aunque les tememos a los carbohidratos y a los azúcares, nuestro cuerpo también las necesita. Obviamente en Y a menor veces, cantidad. o sea, cuando uno está bajón, a veces se come ese chocolate y bien o mal te sube. O sea, así no quieras. O el pancito con alguna cosa, o sea, los carbohidratos y los dulces son súper necesarios también. O sea, no en cantidades monstruosas, porque no, pero sí son necesarias. O sea, yo veo que algunas mamás, que no es mi caso, porque yo siempre les doy su dulce del día, que les digo, porque necesito subirles, necesito dopamina. Es más allá de eso, es de forma, el Ajá. por qué le das, o sea, es el refuerzo positivo que tú empleas del Exactamente. momento en el que le das, entonces ya aprendes que esto es Hablando bueno, de esto eso, es Es o un sea, premio, ¿no? es un premio, exacto, o sea, es exactamente, algo esa es la palabra correcta ahorita. que te sube el ánimo, ¿no? Pero hablando de eso justamente, o sea, esto del distanciamiento social, la suspensión de clases presenciales, ¿qué efecto ha tenido en la vida de los niños y jóvenes? Que me imagino que ahí sí tienes problemas tú. O sea, ahí sí creo que la gente llega de una. Porque el ámbito, y no dejamos de desmerecer y que es súper importante el tema de la violencia intrafamiliar, pero es más difícil para las mujeres o hombres también que sufren esa Totalmente, ¿no? violencia, ir y decir ayude. O sea, porque no estamos acostumbrados, no somos no es normal. O sea, es normal, pero no lo hacemos algo como grave. O sea, yo no puedo decir que me maltrata porque quedo mal, porque, o sea, es como un estigma que tenemos. Pero sin embargo, lo otro que te estoy preguntando ahorita, el tema de los niños, de este
distanciamiento. Vi recién un video que en verdad me traumó, porque mi hija ahorita se está graduando del Tomasito al Tomás, y es como que pasa su primera etapa y me tocó hacerle un birrete y eso, y yo era como, Dios mío, o sea, ella no tiene el traspaso de su pre-kinder a kinder o a primero de básica, es tan difícil ahora eso. Pero este distanciamiento social, y cuando yo vi este video en el cual eran unos cuadrados, les pusieron, creo que era en Nueva Zelanda, les pusieron unos cuadrados a los niños y cada niño se sentaba en su esquina, porque no podía tener interacción con el otro niño, pese a que ya estaban en clases. Claro, Entonces, deben estar lejos este todavía. distanciamiento social, que no lo tiene todo el mundo, pero a personas que nos toca obligadamente, como nuestros hijos, sí es complicado. O sea, ¿cómo le ves tú y qué pasaría? Y en la parte también, en la parte de medicina también, ¿cómo nos afecta psicológicamente y cómo nos afecta como seres humanos de convivencia? Los latinos somos los primeros que somos apapachadores, que siempre abrazamos, que siempre estamos ahí. ¿Cómo vamos a hacer con esto de la aglomeración? Que para mí es súper difícil controlar. Es súper complicado. Bueno, empezando por la parte de la violencia, este es un tema bien complejo porque en el caso, por ejemplo, cuando se da en hombres, muchas veces cuando ellos van a denunciar un tema de violencia, a veces la misma policía se burla de ellos, empezando desde ahí. Entonces, el tema de la victimización es gravísimo con ellos y en realidad los datos que tenemos al respecto son bastante subjetivos justamente porque no se denuncia. Esto no quiere decir que el caso de las mujeres no sea grave, ¿no? Porque en realidad por nuestra idiosincrasia indudablemente tiende a ser una mayoría de casos de hombres contra mujeres. Eso por un lado. Justamente hace un par de meses hice mi publicación en el blog de mi página web al respecto, en donde describo todas las dependencias y las características específicas de cada personalidad que corre el riesgo de entrar en este tipo de relaciones que les llevarían al tema del maltrato físico. Por un lado. Ahora, por la parte de cómo les afecta el tema de ya que ya las clases no sean presenciales a los chicos. Lo primero es que, así como en el teletrabajo, en muchos casos no se generaron hábitos para trabajar. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tuvieron un horario para levantarse, que no se les hizo tomar en cuenta que era importante levantarse, bañarse, cambiarse de ropa, ubicarse en un lugar adecuado. No sabíamos, o sea, no, esto fue Sí, tan tienes nuevo. razón, tienes razón. Que Realmente no se conocía eso. a los 15 días, a un mes, te diste cuenta que esto estaba pasando. O sea, al principio yo, y te digo como mamá, que me mandaban las clases, yo le imprimía 3, 4 cosas. Dije, bueno, cuando regrese a clases ya todo va a estar normal. Pero cuando ya me di cuenta que esto venía de largo, cuando ya como realize de que esto es en serio, comienzas a hacer tus hábitos. Por supuesto. O sea, ya eventualmente eso se hizo, pero hubo casos puntuales en los cuales esto de plano no pasó. Entonces los chicos recibían clases en cama, en pijama, con interrupciones a los lados. Incluso conocí de casos que recibieron clases hasta las 3 de la tarde, porque los horarios estaban muy desorganizados. Entonces eso indudablemente alteró su balance de cómo ellos llevaban su diario vivir. Entonces sí generó estrés, sí generó frustración en los chicos, generó mucha molestia. Eso por una parte. También está el tema de las conexiones de internet, que no siempre fueron las mejores y que tuvieron muchos problemas por eso a veces con profesores que no lo comprendieron. Eso también pasó, también generó frustración por otro lado. Y lo más complejo, como decías, que es la parte social. La parte social que los chicos que están en los últimos años, por ejemplo, van a pasar, están ahorita en el último año de bachillerato. Esos ya se van para la universidad, no van a ver a sus compañeros y eso sí generó el proceso de duelo que se va a dar inevitablemente el momento que ellos pasan del último año a la universidad se ve acortado. Igual se va a poder dar, pero va a ser un poco complejo porque hay que manejarlo diferente en vista de que no van a compartir este tiempo juntos, ¿sí? Yo recuerdo en mi colegio había un retiro al final del año. En el último año en el que iban todas, y pasaba una semana, era todo hermoso, eso ya no lo pudieron hacer. Y todo el mundo espera por poco desde el primer año para llegar a ese punto, irse al retiro y pasar con las compañeras. Entonces eso sí genera que el proceso de duelo sea mucho más complejo al terminar. Ahora, el tema del cambio de etapa, que es lo que comentabas que pasó con tu nena, quizá no es lo mismo porque no está el público ahí para aplaudir y toda la cuestión, pero sí se puede hacer especialmente a temprana edad, justamente con esto de hacerles el birrete, de hacer así sea por videollamada, hacer una ceremonia y hacer una celebración en casa.
se puede hacer una comida especial, un brindis con cola, qué sé yo, o sea, intentar. Ahorita ya estamos acostumbrados a hacer el típico cumpleaños por Zoom. Exacto. O sea, sí, pero Exacto. qué loco, ¿no? O sea, ¿cuándo en la vida, si tú ves los supersónicos, te das cuenta que así debía ser la vida? O sea, todo teletrabajo, o sea, les ves tal cual. A ver, Cris, una pregunta. Si teniendo en cuenta el aumento de casos y el riesgo inminente que tiene Quito, ¿cómo podemos fortalecer los cuidados? O sea, porque, claro, hablamos del confinamiento contigo, María José, pero en general yo creo que la gente se está disparando. O sea, ya queremos clases presenciales, queremos subirnos en el bus, queremos ir a trabajar, o sea, ya estamos como en sus marcas listos fuera. ¿Cuáles serían los cuidados? Realmente aparte, yo siempre digo, la mascarilla, mis hijas siempre me molestan, mami, deja de decir en todas las entrevistas la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de manos, pero más allá, o sea, porque la gente está tomando ahora como que no está pasando nada, y va a pasar. Bueno, la verdad es que como tú habías dicho, y tienes toda la razón, la gente está pensando que el momento en el que las autoridades dijeron semáforo amarillo, también le dijeron semáforo amarillo al virus, y no funciona así. Entonces, realmente los cuidados, como tú los dices, son los mismos, ¿no? La mascarilla, el distanciamiento social, lavarse las manos, el uso de alcohol, de gel, pero es sobre todo ahorita el tener en cuenta que no se ha acabado, la pandemia no terminó, nosotros seguimos en contacto con personas, nos podemos seguir enfermando. Los casos ya hay rebote, ¿no? En aumentado. otros países ahorita. Exacto, es porque la gente ya no tiene el cuidado, porque muchas personas, y yo te digo, yo paso por la calle al rato de ir al hospital y hay muchas personas que están sin mascarilla, que ya están aglomerados, y que muchos de ellos tú les dices, mira, ten cuidado, y te dicen, no te metas, es mi vida. Y ese es el problema, que nosotros estamos, mucha gente está pensando en la parte individualista, o sea, a mí no me va a pasar nada, yo no estoy enfermo, a mí no me importa. Y no solamente aquí estamos pensando en nosotros, estamos pensando en las demás personas, porque si yo estoy enfermo, obviamente ya no me va a pasar nada a mí, pero voy a enfermar a alguien más. Entonces, en Quito llegaremos a esos niveles de contagio y de muertes que pasó en Guayaquil. O sea, ¿cómo tú le ves? Yo espero que no. O sea, los contagios han aumentado bastantes, y la verdad es que ahora ya no vienen al hospital casos leves, porque antes se veía bastantes casos positivos, pero leves. Los casos están viniendo ya casos moderados, la mayoría, o sea, casos que necesitan oxígeno. Yo creo que exactamente. Tienes el virus, te das cuenta que tienes el virus, sales positivo y te quedas en tu casa. O sea, ahora es como, hasta que no me dé algo grave, no alerto. O sea, exacto. Es complicado. A ver, y ahora que ya volvemos a las oficinas y todo, ¿tú crees que este tema de abrir las ventanas, eso es bueno, eso es malo? ¿Qué tips hay para las oficinas? O sea, lugares cerrados. O sea, el abrir las ventanas es importante porque estás cambiando el tema del aire que está, para que no se concentre el aire. Pero los tips igual en un sitio cerrado es el mismo, o sea, no estar cerca y usar la mascarilla, porque realmente no hay de otra, y desinfectar obviamente el ambiente. Ahora hay un montón de formas de desinfectar los ambientes que nosotros tenemos, y más, como tú dices, si son ambientes cerrados. Si son ambientes donde puedes tener un poquito más de entrada de aire, pues es un poco más fácil airear el lugar, ¿no? Bueno, ahora vamos con un segmento de Griteños. Adelante, por favor. Smart Doctor es una aplicación donde más de 300 doctores diagnostican posibles casos de COVID-19. Además, podrán absolver dudas referentes a cualquier otro malestar o enfermedad que esté siendo desatendida al no tratarse de una emergencia. Con el apoyo científico de médicos y psicólogos de primer nivel, Mello busca que seamos dueños absolutos de nuestra salud física y emocional. Esta app está dotada de una inteligencia artificial que detecta cuáles son tus problemas y necesidades, analiza el posible motivo del estrés o ansiedad y a partir de eso te ofrece un plan absolutamente personalizado. Happify es una aplicación gratuita que ofrece actividades y juegos con base científica en el campo de la psicología positiva para reducir la ansiedad y el estrés. Los usuarios pueden suscribirse a un programa de felicidad personalizado,
creado por expertos y seguir su progreso a través de una línea de tiempo. A ver, vamos a las personas embarazadas. Yo leí en lo de la AMS que debe ser los cuidados a partir del tercer periodo de gestación. ¿En qué momento, o sea, por qué las embarazadas podrían tener ese problema de contagio? No es como, por ejemplo, la varicela. O sea, yo me acuerdo, no puede darte porque va a pasar algo, pero en esto, ¿qué pasa el virus? No sabemos en general qué puede pasar a un bebé o algo. Bueno, sí, todo es nuevo ahora, no se puede decir a ciencia cierta qué va a pasar. Por ejemplo, como tú dices justamente, en la otra enfermedad no te puede dar en los primeros meses, en el primer trimestre, porque obviamente el niño va a tener problemas de malformaciones. En este caso, no se sabe qué pasa porque no se ha visto casos, todavía no hay estudios que nos demuestren cómo están los niños o qué va a pasar con las mujeres embarazadas, pero en el tercer trimestre tienen un grave problema de poder tener, por ejemplo, partos prematuros y además de eso, el que se pueden complicar, ¿no? Van a necesitar un ventilador y demás, entonces se tiene que hacer cesáreas de emergencia y demás en el tercer trimestre. Entonces, la verdad es que las embarazadas tienen que tener, yo creo que el doble de cuidado que el resto de las personas y las personas que están alrededor de ellas. Vuelvo y repito, no solamente es el cuidarse uno, sino el saber que cuidándote tú, vas a cuidar al resto de tu familia, ¿no? Entonces, tienen que tener más cuidado por el mismo hecho de que no sabemos a ciencia cierta qué va a pasar con ellas. María José, dime tú, ¿qué recomendaciones darías a los padres y madres de familia para mitigar este efecto del encierro y distanciamiento social? ¿Cómo manejo de nuevo a mi hijo? O sea, ¿cómo manejo a ese teenager que ya está, pero con todo? O sea, ¿cómo lo hacemos? Cuéntanos. Bueno, primero hay que considerar que estas generaciones ya han llegado con este chip integrado que les facilita mucho sociabilizar de forma virtual. Entonces, esto ayuda mucho, ahí, ¿no? Indudablemente. Eso es un peligro latente y que en realidad lo mejor que podemos hacer al respecto es mantener una relación de confianza con ellos y una vía abierta para la comunicación, independientemente de lo que tengan que decir, porque así sabemos que ellos nos van a comentar qué es lo que está pasando. Pero más allá de eso, para poder socializar con sus compañeros y todo esto, creo que sí es buena idea darles apertura para que tengan reuniones por Zoom y cosas de estas, para que puedan encontrarse de esa manera. Creo que lo mejor que podemos hacer es hablar con ellos claramente, explicarles bien que lamentablemente quizá la gente no respetó el distanciamiento. Como decían justamente, no es que porque el semáforo está amarillo se le puso amarillo al virus también, no, él lo entiende. Entonces, lamentablemente por esa situación, nosotros tenemos que cuidarnos más y que la mejor manera de encontrarnos, de socializar va a ser esta. Hay que hablar con ellos claramente, hay que escuchar sus dudas. Creo que lo más importante que debemos aprender en sentido general es escucharles. No a escucharles pensando qué le voy a responder, sino realmente a escuchar. ¿Qué es lo que tienen que decir? ¿Qué necesitan? O sea, es como a veces, yo en ciertas reuniones que tengo, a ver, dime qué necesitas de parte mía. Esa es mi clic. O sea, no es, a ver, un teenager no te va a decir qué necesita de parte de mamá, papá específicamente, porque a veces pero ellos mismos es tu actitud. Exactamente. Es tu actitud. O sea, exactamente, tú estás abierto, escuchas, demuestras que estás prestando atención, dejas tus dispositivos de un lado. Entonces ellos van a empezar a hablar y hablar y hablar y hablar y eventualmente va a ser es que me falta esto, es que necesito esto y van a poder encontrar juntos la respuesta, ¿sí? Como decía la otra vez, si hay algo maravilloso que esto nos dio, es justamente la suerte de poder sentarnos y estar juntos y hablar. Y creo que hay que aprovecharla. Creo que hay que explicándoles las razones, diciéndoles de entender y dándoles apertura para que puedan, aunque sea verse así con sus compañeros, va a ser la mejor manera de acompañarles. Te tocó, o sea, ya ahorita ya sabemos, o sea, si algo nos pasa, si volvemos a rojo, si pasamos a verde, sabemos ya, o sea, ya no es nuevo, o sea, esto ya no. ¿Cuál es, a ver, para terminar, y muchas gracias por, o sea, siempre me encanta hablar con ustedes, creo que les voy a llamar muchos programas. Muchas gracias, con gusto. Sí, chévere. Pero ¿cuáles sus recomendaciones, tanto con la parte psicológica y la parte de médica?
¿Cuáles las recomendaciones para este momento? No sabemos qué pase mañana, no sabemos qué pase hoy tarde, pero en este momento, o sea, yo creo que ya tenemos que ser bastantes realistas y bastantes serios en esto. Ya no es un chiste. Entonces, ¿qué es lo que ustedes nos darían como recomendaciones en una parte u otra? Porque si nos viene de nuevo el quedarnos en casa, ¿cómo nos tenemos que portar ahora? Bueno, mi recomendación sería realmente el tomar conciencia de que nos tenemos que cuidar, tomar conciencia de que tenemos que seguir las indicaciones, no se están dando porque es algo arbitrario o porque uno quiere, es por el bien de cada uno. Y pues si es que volvemos a rojo es volver a estar en una casa, volver a cuidarse y que si es que pasamos a rojo es porque no hicimos caso. Entonces aprendamos de los errores que nos ha tocado pasar y de toda la gente que está enferma y toda la gente que ha fallecido para poder tener cuidado y ahora sí tomar las indicaciones que nos están dando para así poder volver a algo de normalidad. Por mi parte, yo creo que lo mejor que se puede hacer realmente es, en vista de que la situación se dio, aún si es que nosotros sí cumplimos, que nos va a generar ira, indudablemente, porque uno sí cumplió, otro no cumplió, y por eso quizá nos veamos obligados a volver, es que ya tenemos la experiencia. Tengamos más juegos de mesa, escribamos, leamos más, generemos hábitos, tengamos paciencia, que si es que no tenemos paciencia, esto va a demorar más en pasar todavía. Veamos cómo nos va. Les agradezco de nuevo. Muchísimas gracias y nos veremos en una próxima ocasión. Hasta luego. El coronavirus ha tenido un impacto muy fuerte en la economía mundial. ¿Sabías que en la ciudad italiana libre de COVID, Cinque Fondi, se venden casas desde $1.10? ¿Sabías que hay cientos de coronavirus, muchos de los cuales circulan entre animales y solo se conocen 7 de ellos que puedan infectar a humanos? Gracias a la pandemia y al uso de aparatos electrónicos, la brecha digital entre la tecnología y las personas entre 60 y 70 años está casi cerrada. Esto lo confirma un estudio de la Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido. En Rumania, un zapatero inventó un par de zapatos de 1,5 metros para garantizar así el distanciamiento social.